Cada año estamos viendo que se incrementan las actividades delictivas y además de forma muy progresiva y muy persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que algunas actividades, si solo se producen una sola vez o unas cuantas veces, es difícil que se introduzcan los sistemas y puedan provocar problemas en infraestructuras críticas, ataques a determinados gobiernos o a empresas importantes de países. Cuando existe la persistencia, es decir, cuando es continuo el ataque por un determinado sitio, al final ese problema que estaba evitado por la compañía, por la institución, se convierte en un problema de difícil resolución. Podemos ver ahí en una pequeña estadística del año 21, es decir, la última que hay viva, que en todos los casos, todas las industrias han ido evolucionando de una forma muy desproporcional el aumento de ataques. Vamos a llamarle ataques en general. En educación vemos de más de un 75%, en términos de gobierno o militares en más de un 47%, o si nos vamos, por ejemplo, a utilities, más de un 46%, en términos de consultoría más de un 73%, el transporte más de un 34%, es decir, son cifras enormes. En todos los casos, el aumento es absolutamente exagerado, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Por qué ocurre esto? Yo he determinado tres causas, principalmente, aunque hay muchas más. Una de ellas son las propias vulnerabilidades de los sistemas, las vulnerabilities in system software, es decir, la vulnerabilidad que tiene de por sí los programas y las vulnerabilidades que tienen de por sí la arquitectura de los sistemas. Por otro lado, es el gran desconocimiento, el bajo conocimiento que tienen los profesionales sobre los ataques realmente y sobre las estructuras y sobre las arquitecturas de las estructuras. Y no solamente la parte profesional y de formación, sino también los propios recursos que se están empleando para ello. En algunas grandes corporaciones se emplean muchos recursos, pero en una gran mayoría de compañías que al final van a parar a los problemas del país, a las instituciones del país, no se están haciendo. ¿Cuáles son los temas que más están afectando? Vamos a ver, hay algunos ejemplos que tenemos muy recientes, que te indican cosas como esta, ¿no? Que la forma de resolverlo es apagar los ordenadores. Esto no es un caso particular que lo haya sacado aquí por eso, ¿no? Es muy frecuente en las compañías que esto suceda. Y digo, bueno, vamos a tomar, y en las instituciones más, en los gobiernos más, vamos a apagar equipos, vamos a cerrar redes para que esto no suceda, ¿no? Bueno, pues alrededor de esto, veamos algunos ejemplos ya más recientes, muy recientes, de cuál es la situación actual, de cómo está afectando eso. Y lo voy a ver con tres ejemplos muy concretos. Lo vamos a ver con el SolarWinds, una compañía que muy recientemente todos sabemos y hemos visto en prensa que ha sido afectada gravemente y que ha afectado además a sistemas del gobierno y desde luego a empresas con infraestructuras críticas, y ha sido a través, pues ¿de qué? Ha sido a través de lo que se llama APT29. Las APTs en el fondo lo que son es una manera de hacer esto que hablábamos antes de persistencia, ¿no? De atacar de una manera persistente con algunas tecnologías, pero al final el caso de la 29 es la llamada, lo habrán oído también probablemente como el COSIVIR, que es unos grupos de hacking, de activistas de hacking que intervienen desde el entorno ruso. Evidentemente sí que es desde el propio gobierno ruso, pero lo que es seguro es desde el entorno ruso. Son grupos rusos que tienen esas estrategias de persistencia y que han hecho cosas muy recientes, y por eso pongo este ejemplo, como el ataque a SolarWinds, que es una empresa que además controla y administra redes de muchos países del mundo y además redes de muchas compañías. Es decir, es una de estas del riesgo continuo, del continuity risk. Otro caso sería el APT27, ¿no? El APT27 realmente es otro grupo, pero estos son grupos chinos, estos no son grupos rusos, es un grupo chino
con persistencia de 24 horas, es decir, que tiene equipos 24 horas por 365 días trabajando. En este caso fue el último caso contra compañías alemanas, empresas de origen, las German Companies. Evidentemente, estas amenazas también se han hecho, y han sido las más frecuentes, a través de los grupos de APT chinos, como es la APT-41, contra el propio gobierno de los Estados Unidos y con algunas de las instituciones y luego algunas de las empresas que eran infraestructuras críticas o son infraestructuras críticas y trabajan en constante relación con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, tenemos grupos muy variopintos, cosas muy cercanas en Europa también. En cualquiera de los casos, ¿qué se utilizan? Pues se utilizan algo que ya se conocía hace 20, 30 años. Se utilizan malware, se utilizan programas que se introducen de una forma fraudulenta, vamos a decirlo así, en las rutinas de los sistemas, el famoso malware. Se utilizan controles externos a dispositivos para poder mover y tocar dispositivos, como son los RAT, los RATs. Se utiliza spyware, eso lo tenemos, está muy de moda. Se utilizan herramientas que permiten entrar y acceder a determinadas funciones o recoger, salvar, guardar, grabar determinadas cosas. Se utilizan las web shells, por ejemplo, que son algo parecido, pero para webs. Es decir, se introduce otro programita para que lo que haya en el entorno de esas páginas web o de ese servicio web, pues puedas coger esa información, ¿no? Se utilizan cosas como el zero day o phishing normal, de entrar y engañar a alguien con alguna estrategia y sacar información. Bueno, en fin, en resumidas cuentas, las herramientas de toda la vida, las herramientas de los últimos 20, 25 años, pero se están utilizando ahora de una forma muy concreta, y ahora veremos por qué hago alusión a estas herramientas y por qué estamos diciendo que estas herramientas ya eran anteriores, ¿no? Aunque se hayan modificado mucho. Tenemos ejemplos como este, ¿no? Algún ejemplo he traído internacional, pues en Ucrania denuncia un ciberataque a gran escala contra el sistema informático del gobierno, y bueno, se ha hablado mucho de esto. Tenemos casos como el que Microsoft denunciaba hace poco, revela un ciberataque contra el gobierno ucraniano, y lo reveló Microsoft, no la prensa. O en casos ya más de compañías, y he cogido cosas locales para no entrar en otro tema, un ciberataque a Iberdrola, aunque esté a nivel internacional, expone los datos de 1,3 millones de clientes, cosa que bueno, pues, va directo a los datos del usuario, y luego a su vez pues, a atacar otras cosas, ¿no? O una alerta que nos hizo el Centro Nacional hace poco, en España, alrededor de la sanidad pública sufre unos 38 ciberataques con peligrosidad muy alta en lo que va de año. La peligrosidad muy alta es muy alta, es decir, luego hace una clasificación de las de peligrosidad media o peligrosidad baja, ¿no? Bien, vamos a la parte de inteligencia. En Cyber Intelligence tenemos que pensar que no se está utilizando aún demasiado, y la particularidad que tiene es que nos anticipamos a que estas cosas ocurran. Es decir, tenemos una actitud de prospectiva. Intentamos, no es una bolita de cristal, no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero por determinadas cosas que ocurren, y eso en temas tecnológicos se maneja muy bien, podemos imaginarnos que puede ocurrir alguna otra cosa, algún desastre. Curiosamente, si vemos, y este es un gráfico relativamente digamos ya antiguo, ya está modificado, está actualizado, pero es cierto que entre países, entre las guerras, las wars normales entre países, se utilizan, la ciberguerra, el cyberwar, se utiliza con frecuencia. Y bueno, a veces se utiliza hasta en campaña, a veces se utiliza con un ordenador, como el gobierno de Irak o similares que hemos visto, donde desde allí estaban intentando neutralizar sistemas pues del enemigo. Aquí estamos hablando de temas más sofisticados, estamos hablando de hacerlo a distancia, de utilizar este software, estas habilidades, de utilizarlo para ir unos contra otros. Aquí estamos Estados Unidos contra China, China contra India, Israel contra Estonia, y entre medias, no lo podemos ver muy bien porque no alcanzará la vista, pero entre medias podríamos ver que hay una serie de elementos y herramientas informáticas
que durante los siguientes años a producirse la guerra, y normalmente suele ser entre 3 y 20 años, aparecen esas herramientas para la población civil, para los civiles, de tal manera que las utilizan para atacar empresas, para atacar compañías o para atacar gobiernos en época de paz. Pero se utilizan después. Si toda esta información la tenemos previamente, que la tenemos, de hecho, se puede utilizar para hacer prospectiva, es decir, para que estas cosas por lo menos no pasen, para que lo que ya ha pasado y que se va mejorando nos podamos anticipar. Esto es lo que se entiende, viéndolo así de una forma sencilla, como ciberinteligencia en la parte de seguridad, de cybersecurity. Evidentemente la ciberinteligencia o la inteligencia en general se utiliza también para preparar cosas o para recoger perfiles o para otros temas, pero centrándonos en la parte más desconocida, que es la parte de ciberinteligencia para la ciberseguridad, que es el caso, ya tenemos cosas como esta hoy en día. En la guerra actual ya se están recogiendo informaciones que son ataques que se habían producido en alguna guerra anterior. Luego, ni qué decir tiene de lo que es la situación de cómo encontrar esa información. Esa información se encuentra teniendo sensores distribuidos por distintos sitios, las empresas los tienen y los gobiernos los tienen, y se tienen sensores también en redes sociales, se tiene información en redes sociales, se tiene información en canales IRC o ICQ, se tiene información en la Deep y Dark Web. Ahora ha aparecido la Abyssal Web, que en el fondo es una parte más baja todavía y más grande que tiene la web, donde se almacenan informaciones de gobiernos y de grandes compañías con infraestructuras críticas que puedan ser útiles para otros, ¿no? Para otros que quieran hacer algo. Y luego, pues, foros específicos donde se introduce esa información. Bien, si nos centramos en el tema asiático, si nos centramos en la parte asiática, veremos que la parte asiática, utilizando esas APTs, utilizando esas herramientas informáticas, que además ellos hacen lo contrario, me refiero a ellos, a los que están haciendo el ataque. Ellos cogen y enganchan esa información, hacen ciberinteligencia al que van a atacar para hacerlo de una forma más hábil. En el fondo es esto, ¿no? Es decir, tienes amenazas, threats, dentro de un ciberespacio, cyberspace. Y dentro de ese ciberespacio tenemos sociedad civil y tenemos instituciones públicas. Ambas son atacadas. El riesgo se va incrementando según vamos incrementando la industria 4.0, los sistemas escala, es decir, cuando hay cosas que se mueven a raíz de un programa, y cuando un programa mueve presas o mueve apertura de un determinado, pues no sé, un cloro o algún producto químico para que se meta en el agua y haga un agua más potable, pero la puede hacer más potable o menos potable, ¿no? O industrias M2M, por ejemplo, que son aquellas que mueven elementos ya que están mecanizados con otros elementos que están mecanizados. Como ejemplo, un sistema de semáforos de una ciudad con un sistema de control de coches para que no choquen entre sí, que se está poniendo en marcha ahora. O un sistema de semáforos con un sistema de geolocalización para la policía. Es decir, estos sistemas que cada vez se van uniendo más y vamos teniendo más cosas, unidos pueden ser un riesgo también. Y la parte de salud, que es la más atacada últimamente. Evidentemente, ¿qué informaciones son las que están ahora mismo más de moda para los atacantes y que interesan más? Interesa más aquello que puede hacer más daño. La parte estratégica, la economic information, la información personal, la información de negocio, lo que permite hacer mucho daño, el activismo y las actividades terroristas, como ya hemos visto hace un momento. Y bueno, viéndolo un poco también así con cierta perspectiva, al final nosotros comenzamos con un control de riesgos, el risk control, y el risk control, el siguiente paso es una situación, es un análisis de la situación. Ya sabemos cuáles son los riesgos que tenemos y los que van a pasar por prospectiva, y entonces utilizamos esas herramientas de ciberinteligencia que se están utilizando para temas empresariales, pero no se están utilizando tanto para temas estratégicos. Y al final, pues se trata de unir la ciberseguridad
con la ciberinteligencia. Si nos quedamos en ciberseguridad, únicamente pararemos las cosas, es como un escudo. Cuando hacemos ciberinteligencia, en vez de un escudo, lo que hacemos son pantallas, múltiples pantallas, que nos permiten parar, venga por donde venga el tiro, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, por no extenderme mucho, vamos a hacer, si les parece, una cierta reflexión, unos cuantos puntitos de conclusiones, que en el fondo es, la sociedad tiene este problema, pero no es un problema de estados, es un problema de la sociedad. Y esto está alrededor de una realidad de esos ciberriesgos nuevos que hay. Si no los conocemos, vamos a tardar mucho en pararnos. Lo primero hay que entrar a ellos y conocerlos. Luego están los avances tecnológicos, los sistemas SCADA que comentábamos, sistemas de centrales eléctricas, centrales nucleares, sistemas de aguas. Tenemos los sistemas de end-to-end, los sistemas de máquina contra máquina, que son máquinas contra máquinas, que están ya vigentes en muchas ciudades del mundo. Tenemos la industria 4.0. La industria 4.0 permite manejar muchas cosas y no parar nunca nada. Eso también tiene sus ventajas y sus riesgos. Y tenemos lo que cuando llegamos a un 5G, a un 6G de conectividad, que el 6G nos va a permitir claramente interconexionar bloques de cosas con bloques de cosas. El 5G, que conocemos todos, es un 5G que hace más rápidas las cosas, que permite ver un vídeo, transmitir datos, enviar cosas, acceder a organizaciones. En el 6G ya vamos a un nivel más, de mucha más agilidad, pero sobre todo llegamos a una cosa muy importante, y es que se conexionan redes con redes. Es decir, ya ahí nosotros no nos vamos a enterar de qué pasa en el 6G, se van a enterar los que organizan las redes. Y eso es un factor muy bueno, pero de mucho riesgo también. Luego, con respecto a Asia, enfrentamiento con el resto, vamos a decirlo así, en ese entorno, en ese paradigma, esto es un caldo de cultivo, como he intentado poner aquí, un caldo de cultivo bestial para este tipo de cosas, porque precisamente unos por los otros, pues estamos dejando muchas cosas por hacer, intentando resolver problemas de otro tipo, y se va avanzando mucho por ahí. Y luego, por último, yo diría que es un poco lo global de todo, es decir, la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? Anticiparnos. Siempre es muy importante, en cualquier cosa que hagamos hoy en día, anticiparnos. No actuar de oído, ni actuar revulsivamente, sino prospectiva, ¿no? Anticiparse a todo, y hay herramientas, hay muchas herramientas y mucha metodología de análisis a través de la ciberinteligencia que nos permite conexionar con la ciberseguridad en los modelos. Y nada más. Thank you. Muchas gracias.